Conectaron. Hola Liliana, Hola, Araceli, buenas ¿cómo tardes por estás? allá. Muy bien, ¿y tú? Buenas tardes. Bien, acá estamos con frío, a vos te veo de manga corta. Pero ¿cómo? Qué a gusto. Bueno, ya estamos transmitiendo también por Facebook, por Instagram y ahí está, ya les mandé la solicitud. Ahí estamos. Listo. Bueno, si nos pueden ayudar, si nos escuchan, si se escucha bien. Listo, ahora sí ¿Será ya. que estamos acomodando acá? No está en Instagram. No, no No salgo aparece. yo. No. Ok. Bueno, vamos a esperar nada más para que ya quede la conexión en Instagram. Bueno, así que allá hace calor. Donde yo estoy, estamos en el puro norte de México, hace mucho calor. Sí, Siempre. aquí pues casi siempre, poquitos meses son los que no, pero sí, casi Ah, siempre. En otras acá partes dicen que va a venir unos... sí, en otras partes de México no tanto, pero acá sí. Ah, sí, acá dicen que va a venir frío, frío estos días. Uy, corrí la cámara. Ay, espera, arréglame ahí que Bueno, se me Liliana, corrió. nada más, si ya están conectados en Instagram. Bueno, a ver. Bueno, Bueno, pues igual en lo que ya nos conectamos en Instagram, pues muchas gracias por poder compartir este espacio con nosotros. Y ahorita, Liliana, bueno, ahorita te presentas también para que te conozcan aquí. Ella es psicóloga y enfocada a trabajar con grupos terapéuticos. Y es un placer, la verdad, poder compartir esta charla contigo, ¿no? Muy enriquecida también con lo que hablábamos antes de entrar pues antes de conectarnos. Bienvenida. sí, sí. Muchas gracias, Araceli, por la invitación. Me gusta mucho participar de esto y me gusta mucho participar contigo también. Las preguntas y las inquietudes que vos me planteás siempre me hacen eh, pensar, ¿no? Y eso también me gusta. Así que Sí, bueno. está bueno este encuentro entre vos y yo. Sí, no, Eh, muy contenta de verdad de poder compartirlo contigo. Y bueno, nada más vamos a esperar para ver si ya queda en Instagram. sí, ahí está. Ujú. No me veo yo, pero bueno, no sé. Ah, ok, es que sí está tardando un poquito en conectarse, pero ya está la solicitud pendiente. Bueno, la tecnología. Ajustándonos a esta parte. Sí. Y ahora viste que con la pandemia todo es a través de, casi todo a través de la tecnología, ¿no? Sí, vamos a esperar unos momentitos nada más. Ok. ¿En dónde? Envié una solicitud. Espera. Ahí está. Ahí está, Paula. Estoy en negro. Mi cartera. Traje el cargador. Estamos viendo a ver si lo hacemos con mi celu. Espera un cachito, a ver si es el celu. Bueno, igual empezamos a transmitir por aquí. Empecemos. Ajá, sí. Y bueno, Dale, uno de dale. los temas, igual
vamos intentando de todas maneras para transmitir también por Instagram. Pero bueno, se me hizo muy interesante la última vez que estuvimos juntos, Liliana, que platicábamos ya al final este tema, ¿no?, de la imagen corporal. Y bueno, hablábamos, lo agendamos en ese entonces. Si pudieras empezar a explicarnos, Liliana, lo que es la imagen corporal. Bueno, el tema de la imagen corporal es un tema que digamos, empezó a hablar de imagen corporal hace muchos años, en realidad, cuando los profesionales empezaban a trabajar y se empezaba a aparecer, digamos, todo el tema de los trastornos alimentarios, Araceli. La bulimia, sí, la anorexia, porque allí lo que se observaba era que lo que las personas veían de sí mismas no se correspondía con lo que los demás veían, digamos, ¿no? Entonces allí uno de los primeros autores que conceptualiza esto de la imagen corporal es Schilder, que él decía que la imagen corporal es la representación mental que tenemos de nuestro cuerpo. A diferencia de lo que se denomina el esquema corporal, que es la representación mental que tenemos de nuestro cuerpo en tanto seres humanos. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que todos nosotros tenemos una representación en tanto mujer o varón, digamos, del cuerpo como especie. Eso se llama el esquema corporal, que sería la representación anatómica, si se quiere, de alguna manera, ¿no es cierto? No de la forma, sí, como especie humana. Ahí está. Sí, como especie humana. Por eso, en cambio, y todos tenemos la misma percepción. Vos, yo, no sé, un africano, un norteamericano, un asiático, como especie humana, todos tenemos lo que se denomina esquema corporal, ¿no? Sí. Es también lo que, viste, muchas veces porque muchas veces escuchamos que la gente confunde ambos términos y en realidad el esquema corporal se dice también que cuando, por ejemplo, una persona se le amputan algún miembro del cuerpo, esa persona se sigue representando como si lo tuviera, ¿no? Porque ese es el esquema no cambia nunca. Ahora bien, la imagen corporal sí, porque la imagen corporal es una estructura mental subjetiva. O sea, no tiene que ver con la especie humana, sino que tiene que ver con nuestra propia construcción. Y la imagen corporal, la imagen del cuerpo, tampoco es algo que uno diga, mi imagen corporal es tal cosa. No, no. En realidad, uno habla de la imagen corporal en tanto se pone a pensar en ella, ¿no? O sea, que cuando trabajamos o en el espacio de la psicoterapia o cuando trabajamos en el tema de la obesidad con los pacientes, o sea, cuando hacemos que cada uno pueda pensarse a sí mismo cuál es la representación que tiene de su cuerpo. En general, digamos, para decir generalidades en relación a esto, podemos decir que esa representación, ese dibujo mental que tenemos en nuestro cuerpo, tiene que ver con 3 dimensiones. Una es la perceptiva, que tiene que ver con las formas y las dimensiones de nuestro cuerpo. Que eso es una de las cuestiones que más alterada está en las personas que tienen obesidad. La percepción de la dimensión, el tamaño y la forma del cuerpo. Esa es la dimensión perceptiva. Después está la dimensión cognitiva, que esa es muy fuerte porque esa tiene que ver con las creencias, los pensamientos, las sensaciones, los sentimientos, todo lo que hace a el mundo interno, digamos, ¿no? Todo lo que hace a la construcción psíquica acerca de esa forma, ¿no? Y es lo que determina la otra dimensión, que es la dimensión comportamental o la dimensión conductual, que es en realidad cómo nos movemos. O sea, la dimensión conductual sería cómo nos movemos, cómo nos movemos, cómo nos presentamos a los otros, cómo caminamos, cómo hacemos el amor. Todo eso corresponde a la dimensión
conductual. Ahora bien, esa dimensión conductual está fuertemente determinada por la anterior. O sea, cómo nosotros pensemos y sintamos acerca de nuestro cuerpo tiene que ver con esa dimensión interior, ¿no es cierto? Ese conjunto de pensamientos, sentimientos, emociones, que determinan esta... No, estamos mal con el Instagram, pero bueno. Sí, no, ajá. Está complicado ahí. Sí, no se conecta. Pero bueno, lo compartimos por aquí. Ajá. Dale, sí. Si no nos vamos, si no, con los métodos, uno se perturba. Así que... a ver si podemos hacer un último intento, Liliana. Dice que van a hacer un último intento. Ajá. Para ver si nos podemos conectar por Instagram. Bueno. A ver. Que esté conectado a la batería. No se queda. No. Bueno, dejémoslo, Araceli. Está complicado. Nuestros teléfonos están. Ahí te veo. A ver, parece que ahí va. Ahí estamos. Ahí estamos. Ahí estamos. Bueno, si pudiéramos hacer una retroalimentación de lo que hemos compartido, Liliana, empezando con definir lo que es la imagen corporal. Para las personas que está. Bueno, entonces podemos decir que la imagen corporal es la figura o el dibujo o la representación mental de nuestro cuerpo. Podríamos decir que en general hay muchas definiciones y mucho trabajo sobre imagen corporal, pero en general se acuerda que la imagen corporal tiene 3 dimensiones. Una perceptiva, que es la forma en que nosotros percibimos la forma, el tamaño y las dimensiones de nuestro cuerpo, el peso. Una dimensión cognitiva, que es la que tiene que ver con las creencias, con lo que pensamos, lo que sentimos, las sensaciones, todo lo que hace, digamos, a esa percepción psíquica, diríamos, ¿no es cierto? Y una dimensión conductual o comportamental, que es la que tiene que ver con cómo a partir justamente de esa dimensión cognitiva nos movemos, nos relacionamos con los otros, hacemos el amor, corremos, caminamos o no, sentimos vergüenza, nos ocultamos o nos mostramos. No necesariamente tiene que ver con la dimensión perceptiva, sino que tiene que ver con la dimensión cognitiva. Eso explica que a lo mejor una persona que a lo mejor no corresponde al ideal de belleza, pero se siente bien con su cuerpo, a lo mejor se saca fotos y es mucho más libre que otra persona que a lo mejor es mucho más delgada. Sin embargo, la percepción que tiene de su cuerpo es de un cuerpo que no está acorde, o a lo mejor no en cuanto a la belleza, pero sí en cuanto a la vergüenza, al pudor, a lo que le han dicho, digamos, y entonces probablemente oculta su cuerpo, se muestra o no se muestra, ¿no es cierto?, en relación a eso. Por eso es tan importante cuando trabajamos con las personas esto de investigar lo que es la imagen corporal y que las personas puedan ir tomando conciencia de ello, ¿no? Claro. Fíjate, Liliana, a mí algo que me toca escuchar mucho, ¿no?, en los grupos terapéuticos, precisamente el cómo a veces, bueno, eso que dices es algo que todos lo comparten, ¿no? Es que a mí nomás me gusta tomar fotos de la pura cara, personas que dicen, es que porque yo veo que hay personas que no les importa, por así
decirlo, porque el mostrarse, ¿no? Y pues, no se no le importa, sino que a lo mejor la persona que no quiere hacerlo, pues hay algo que trabajar en la parte de la imagen corporal, ¿no? Sí, en realidad, como lo decías ahorita, sí. La imagen corporal está en nuestra mente, ¿no? O sea, es en nuestra mente donde está la imagen corporal, no realmente en lo que nosotros podemos ver, ¿no? O tocar. Claro, fíjate vos, yo no sé si la otra vez cuando hablábamos te había comentado de un video de los jabones DAP, que siempre me gustó mucho, es bastante viejo, debe tener, no sé, calculo que unos 10 años quizá, pero si lo puedes buscar es muy interesante. En este video es muy interesante porque las personas, no importa, digamos, flacas, gordas, o sea, van y están con una de esos dibujantes de los identikit, ¿viste? De la policía. Entonces, el dibujante no los ve a las personas y las personas están detrás de una mampara y se describen a sí mismos. Y el dibujante las dibuja, ¿viste? Y después esas personas van y hablan con otra, ¿no? Suponete vos y yo. Yo fui, hablé con el que me dibujó y le conté cómo era y él me dibuja. Y después hablo contigo un rato y vas vos y le contás al hombre cómo soy yo. Le haces una descripción. Y el hombre hace un dibujo. Lo interesante de eso, y ahí es, por eso creo que es un tema clave, ¿no? Porque el dibujo que el dibujante hace de la descripción que hizo la persona difiere muchísimo de la descripción que hace quien habla de ella. Pero el que más se parece a la realidad es el de la persona que la describe. Okay. ¿Me entendés? Entonces después se exhiben ambos dibujos y van todos recorriendo, digamos, en la sala. Realmente es una emoción muy profunda porque hay algunas personas, ya te digo, es más allá porque el tema de la imagen corporal no está solo asociado, es un error pensar en asociarlo al tema de exclusivamente de la gordura o la delgadez, Araceli. Nosotros lo tomamos mucho porque evidentemente en un proceso en donde la persona adelgaza es fundamental que lo tomemos, pero todos deberíamos trabajar sobre nuestra imagen corporal, porque en realidad todos tenemos, Nacio, que es un autor que vos sabés que yo sigo mucho, él habla de que todos tenemos una imagen deformada de nuestro cuerpo, porque esa imagen deformada de nuestro cuerpo, el cuerpo en realidad no está separado de nosotros, de nuestro psiquismo, de nuestro yo. Entonces es la imagen de nosotros mismos. ¿Y por qué está siempre distorsionada? Porque está colmada de afectividad, digamos, ¿no es cierto? Claro. Entonces siempre es distorsionada. Fíjate vos que, ahí te interrumpí, me ibas a hacer una pregunta, pero bueno, termino con esto y me la haces. Sí, adelante. Fíjate vos que vieron muchas veces las personas tienen como percepciones, un día uno se ve de una manera, otro día de otra, pasó algo, tuviste alguna discusión con alguien y te ves distinto, o sea, la imagen siempre está deformada y está siempre de alguna manera sometida a estas sensaciones de amor, de odio, de atracción, rechazo de uno mismo con uno mismo sería, ¿no? Y él diferencia, y a mí me parece esto muy importante, porque él diferencia entre lo que es el cuerpo que siento, dice él, y el cuerpo que veo. El cuerpo que veo tiene que ver con nuestra imagen en el espejo, ¿no? Y esa siempre está deformada. Y el cuerpo que siento es en realidad nuestro cuerpo vital. Por ejemplo, suponete, nosotras en este momento, si bien nos estamos viendo en la pantalla, yo más o menos porque tengo el teléfono acá, así que no me veo mucho, pero si bien está nuestra imagen visual presente, yo, por ejemplo, probablemente vos también, estás también atravesada por el cuerpo que siento, que es esta sensación de energía, de estar prestando atención, de esa
como cierta excitación de estar participando de esto. Claro. Está como tu cuerpo vibrante, digamos, ¿no? Ese, dice él, que ese es nuestro cuerpo real. No, no lo que vemos en el espejo, sino este cuerpo es nuestro cuerpo real. Entonces, fíjate vos que, ¿qué sucede? En muchas personas existe una, ¿cómo podríamos decir? Una ruptura o una incongruencia entre el cuerpo que siento y el cuerpo que veo. Entonces, uno, a lo mejor una persona puede tener mucho sobrepeso y sentirse dinámica, esto que vos decías hace un rato, no le importa. No sé si tiene que ver con no le importa, porque si esa persona se siente con ese cuerpo, que a lo mejor es más grande y que no responde a un ideal de belleza, pero se siente bien, se siente energético, se siente valorizado, se siente amado, bueno, es probable. Es más, hasta seductora. Hay muchas mujeres con sobrepeso que se sienten seductoras y hay muchas, esto hablo de las mujeres, de los hombres también, claro, ¿no? Pero las mujeres, y hay muchas mujeres que son delgadas que no se sienten ni seductoras ni atractivas, o sea, no tiene que ver con la delgadez y la gordura. Sí. Entonces, esta cuestión de la gordura y la delgadez tiene mucho que ver con esto de lo que veo y lo que siento, ¿no? Claro. Fíjate que algo que compartimos en el grupo terapéutico, ¿no? Y que es muy común, y te lo comentaba ahorita antes de iniciar, ¿no? Cómo ellos al momento de hacer ejercicios en donde que vamos trabajando también en la imagen y que voy viendo fotos quizá de 5 años atrás, de 10 años, 15 años, de repente es el ver las fotos y lo comparten, ¿no? En el mismo grupo. Yo no me sentía así. O sea, realmente ahorita volteo a ver esa imagen y yo sentía, me dicen que tenía mucho más sobrepeso del que realmente ahorita estoy identificando en esta foto, ¿no? Y si nos puedes compartir también de esa parte, Liliana, de cómo a veces iba viviendo, y lo que nos estás diciendo, ¿no? Cómo a veces yo iba teniendo esa imagen aquí en mi mente, ¿no? Pero realmente no lo era, y cómo con el paso de los años puedo voltear atrás, ver las fotos, revisarlos, y decir, es que no era así, ¿no? Qué importante ese trabajo con las fotos, ¿no? Todos debiéramos hacer algún trabajo con las fotos e ir reconociendo nuestra imagen, lo que cambia y lo que no cambia a lo largo del tiempo. Porque si nosotros miramos una foto de cuando éramos bebés, seguro que reconocemos un montón de rasgos aún en nuestra cara de adultos, digamos, ¿no? Claro, sí. Y otras, porque nosotros a lo largo del tiempo somos los mismos y a la vez somos diferentes, ¿no? Ahora, fíjate una cosa, porque el tema de las personas que tienen obesidad, para referirme específicamente, en la construcción de la imagen corporal, como decíamos hace un rato, está no solo esto de el descubrimiento en el espejo que va haciendo el niño, sino que al descubrirse en el espejo va empezando a descubrir también que eso que ve en el espejo no es lo que él creía que veía, que era de sí mismo. Pero además, los otros significativos de su vida, su mamá, su papá, van diciéndonos cosas, ¿no? Que pueden tener que ver con, qué sé yo, suponete, si vos eras no sé, tenías 5 hermanos y vos eras la más cachetona, pero no la más gorda de la familia, pero sí la más cachetona, y todos los demás tenían caras más afiladas, quizás a vos te decían, uy, la gordita. Ahora bien, ese de ser la gordita, según cómo cada uno va procesando eso, porque, por ejemplo, fíjate una cosa, si te decían la gordita en una familia en donde la delgadez es un parámetro de valor, ya la gordita no es un término cariñoso. ¿Me entendés? Claro. Entonces, ya no va. Es muy distinto que te digan la gordita y te digan que sos hermosa. A lo mejor tu mamá te decía, o una madre, no la tuya, otra, decía, ay, sos tan linda, lástima que estés gordita. Fíjate que allí claro, ese sos tan linda quedaba absolutamente anulado.
Entonces, Claro, aquí se veces, usa mucho, sí, aquí nada más se usa mucho eso, Liliana, ¿no? El decir, tan bonita, pero si bajaras de peso un poco, ¿no? O sea, es una frase sí, muy común acá en México. acá también. Sí, sí. Siempre es como que no se puede apreciar la diversidad, ¿no? Todos para ser lindos Ajá. tienen que ser más delgados de lo que son. Esto es como una paciente Ujú. que decía que su mamá, cuando ella adelgazaba, siempre le decía, te faltan 2 kilos más para bajar. Siempre eran 2 kilos más, o sea, nunca la iba a conformar, ¿no? Entonces, cuando Ujú. esa persona a lo mejor a lo largo del tiempo va creciendo con esa sensación, esa imagen de gorda, es muy interesante cuando uno les pide a los pacientes que traigan las fotos del el transcurso de su vida, y entonces se encuentran con Ujú. esas imágenes a lo mejor de los 10, de los 11, de los 9, en donde a lo mejor te decían que eras la gordita y vos mirás y decís, pero si yo no era gordita. Claro. Esto es tan fuerte, porque en realidad, que acá está también todo esto de ir pensando, si alguien se siente de esa manera, es probable que termine siendo realmente así, ¿no es cierto? Hay muchas Claro. historias de personas que se fueron sintiendo, digamos, desde pequeña, por esto de sos la gordita de la familia, sin serlo, o el gordito también, ¿eh? Sin serlo, y en realidad también debido a una percepción de los que rodeaban a la familia. A veces es una abuela, no me quiero poner en contra de las abuelas, pero a veces son las abuelas o los abuelos. A veces en la escuela, ¿no? En realidad, fíjate vos que, por eso digo, todos tenemos recuerdos de que nos han dicho cosas de nuestro cuerpo en la infancia, porque está el narigón, está el que usaba anteojos, está el pecoso, está, sin embargo, fíjate vos que en los estudios sobre imagen, uno de los, digamos, de las cuestiones más rechazadas o más criticadas es la obesidad. Claro. Eh, Sí. los niños, en donde, digamos, generalmente hay etapas en donde los niños se burlan a sí mismos, se burlan a los otros, bueno, eh, digamos, el aspecto que más burla se recibe es con la obesidad. Pero también se reciben con las otras cosas, ¿no? Cuando hacemos estos trabajos en los grupos, a mí me gusta también porque, viste que en los grupos hay personas que a lo mejor han tenido historia de obesidad desde chicos, pero hay otros que a lo mejor han crecido de una manera y empezaron a engordar a los 30. ¿No? Y pero de pronto, cuando hacemos este trabajo acerca de qué era lo que decían los otros, estaba la pecosa, el narigón, el cuatro ojos, digamos, muchas cosas, o el que a lo mejor rengueaba Ujú. un poco. Bueno, la renguera, por ejemplo, es otro aspecto muy rechazado, ¿no? Eh, Muy Sí. rechazado, digamos, en esto de la imagen corporal, las deformidades en especial, ¿no? Pero la renguera es uno de los aspectos más, fíjate que se dice el rengo como que es alguien, como con cierta, eh, se habla como con cierta descalificación, el rengo, como el gordo. O sea, para ir cerrando esta parte, te quiero decir que en general se critica o se repara todo lo que es diferente, ¿no? Vivimos en una sociedad en donde se normaliza todo y todo el que no Sí, entra dentro Liliana, de y en esa este tema, normalidad, bueno, ahorita que dime, sí, te escucho. se normaliza todo, perdón. Claro que vivimos con parámetros que es, esto es la normalidad, entonces si uno no encaja dentro de esa normalidad, ya es diferente, digamos, ¿no? Cuando en realidad lo que tendríamos que trabajar es sobre Ujú. la diversidad, ¿viste? A mí me parece un concepto tan interesante, porque yo siempre digo, y siempre le digo a mis pacientes, que los árboles no son todos altos y flacos, sin embargo todos son bellos en la naturaleza, no hay cosas feas. Ujú.
El rinoceronte no es feo, es un animal, el elefante no es feo, es diverso, digamos, es tan diversa la naturaleza. Claro. Si pudiéramos trabajar desde allí y aceptarnos, seguramente muchas personas tendrían menos problemas de obesidad, menos trastornos psicológicos, si pudiéramos aceptar la diversidad y si pudiéramos aceptar que en la naturaleza la diversidad es así. Entonces, ¿por qué una persona tiene que adelgazar? En todo caso, tiene que adelgazar porque ese sobrepeso le obstaculiza una vida saludable. Pero no toda persona que tiene sobrepeso tiene por qué sentirse mal. Yo no creo. Claro. Me parece que no tenemos que trabajar como profesionales pensando que todo aquel que tiene kilos de más los tiene que adelgazar. Claro. ¿No? Porque hay muchas personas que se sienten bien y no está mal eso. Sí, y también vemos que no necesariamente la obesidad es sinónimo de algún problema de salud, ¿no? Hay personas que son delgadas y que están desnutridas, a diferencia quizá de una persona con obesidad que, pues de igual manera, ¿no? Este punto. Liliana, ahorita, antes de empezar también platicábamos de desde dónde inicia, ¿no? Todo este tema de la imagen corporal y algo que veíamos qué tan importante era, parte de lo que estamos comentando, el discurso materno, cómo es todo lo que nosotros vamos recibiendo desde niños y ahí, ¿cuál sería o cómo podemos empezar porque muchos ya de alguna manera lo vamos trabajando en terapia y vamos identificando, ¿no? Que como desde niña el tipo de mensajes que íbamos recibiendo, si nos pudieras compartir también. Bueno, yo cuando hablo del discurso materno en realidad tendría que decir de la transmisión materna, porque a veces no es que la madre dice, sino que a veces no dice. Ajá. Con esto no quiero culpabilizar a las madres, yo le digo a mis hijos que seguro algún trastorno van a tener con la imagen, porque bueno, tuvieron una madre que ha tenido esos problemas y ha tratado de resolverlos y bueno, seguramente no somos iguales, bueno, vos también, ¿no? O sea, no somos iguales a una persona que nunca tuvo un problema con el cuerpo, digamos, ¿no? Entonces seguramente algo transmitimos de eso. Pero yo creo que según las familias y según la mamá, por ejemplo, en mi familia, yo te comparto, hay te podría decir que existe una imagen, digamos, de belleza que es bastante, como diríamos, exigente. No porque me hayan dicho que tenía que ser así, pero porque ha sido transmitido. Mi mamá siempre ha sido muy delgada, mis hermanos muy delgados y muy pendientes, digamos, ¿no? De la delgadez. Siempre recuerdo que un día había llevado a mi nieta a hacer gimnasia deportiva y había ido con mi mamá, que pobre. La verdad que mi mamá es una santa, ¿no? Con esto no quiero decir, pero bueno, tiene esta cuestión, ¿no? Entonces la había llevado a la niña a hacer gimnasia deportiva y había una gordita, una nena bastante gordita. Así. Entonces mi madre que dice, dice, mira esa gordita haciendo gimnasia deportiva, todo como que no debiera estar en ese lugar. Bueno, yo por supuesto le di toda la cátedra, pero bueno, lo que yo te quiero decir lo que yo quiero decirte que digo la mamá porque la mamá es una de las que más pendiente está de nuestro cuerpo desde que nacemos. Como mamá uno tiene una cuestión de percepción de su cuerpo y tiene una cuestión más satisfactoria o la tiene insatisfactoria o tiene dificultades con ese cuerpo, o sea, es inevitable que algo le transmitamos a nuestros hijos, ¿no? Por esto te digo, o sea, más que el culpabilizar a la madre, lo que tenemos que tratar es ver en la adultez, cuando vamos trabajando las creencias, es qué nos transmitió nuestra mamá y cuánto nosotros hemos aceptado con los ojos cerrados, porque nos han transmitido personas que para nosotros eran significativas, o lo son todavía. Entonces, ¿cómo ir diferenciándonos de ese discurso? ¿No? Una mamá que dice que vos sos hermosa y no habla de si sos gordito o flaca, seguramente esa niña
a lo mejor va creciendo y no va a tener tantos problemas con el cuerpo. Ahora, una mamá que dice, ay, a ver, ¿quieres que te lleve al doctor? O no comas esto, o está muy pendiente de eso, y es probable que eso vaya generando en esta imagen de sí misma toda una perturbación. Esto es lo que quiero decir con el lugar o el papel de la mamá en la vida de un chico, ¿no? Que bueno, en realidad todos tenemos madres y la mayoría después seremos madre o no, pero bueno, también vamos a transmitir cosas, ¿no? Entonces, Claro. tampoco, también es inevitable, te aviso, digo, para las que no han tenido hijos o las que tienen hijos chiquitos, digamos que se relajen, porque es inevitable transmitir, así como transmitimos cosas muy buenas, también vamos a transmitir unas cuantas no tan santas. Digo esto Claro, porque y en esta parte, no lo claro, y en podemos esta parte, evitar. Liliana, claro, y en esta parte el decir, pues como mamás, o si no lo somos, cuando lo seamos, pues no somos culpables, ¿no? Como tú lo decías ahorita, no se trata de culpar a nadie, ¿no? Sino, pues de ver que hay cosas que así van a ser, ¿no? Yo recuerdo cómo mi mamá, por ejemplo, Liliana, en el afán de que yo, pues bajara de peso, que yo comiera sano, o sea, no, la cantidad de mensajes que yo recibí, o sea, era y obviamente ahorita lo puedo entender que era desde la parte de quiero que te lo digo para que te sirva, ¿no? Y que puedas hacer cambios con eso. Era, no, pues es que las niñas gorditas nadie las va a querer, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? O sea, desde ahí, o como tú dices, no, ay, tan bonita, pero si bajara de peso, ¿no? Entonces, como desde ahí como papás a veces creemos, ¿no? Que con estos mensajes vamos a generar cambios en nuestros niños, en nuestros hijos, y al contrario, ¿no? Se convierte más adelante en un problema, ¿no? En esta parte. Sí. Sí. Otro punto que se me hace muy interesante también, Liliana, que lo manejas también en tu programa, ¿no? Cuando las personas estamos en este proceso de la pérdida de peso, ¿no? Y cómo después nos enfrentamos a esta parte de no empezar a reconocer nuestro cuerpo, ¿no? Espera un segundito porque acá tengo algo que alguien escribe, Adriana, que dice, pienso que el padre también transmite tanto como una madre. Seguramente, Adriana, yo en realidad tomo el discurso de la madre porque es el que aparece muchas veces como más significativo. Seguramente el padre transmite mucho y muchas veces hay discursos paternos que son mucho más, ¿cómo te diría?, exigentes y descalificadores muy fuertes, ¿no? He tenido muchos pacientes con padres muy obsesivos y obsesionados con el cuerpo y entonces muy exigentes en esto de mantener un cuerpo o estas familias que a veces por ser tan saludables terminan siendo adictos a la salud. O sea, demasiado saludables, ¿no? Entonces hay como una obsesión con esto de la alimentación sana que termina provocando en los hijos como bastante rechazo, rebeldía, ¿no? Sí, seguro que el padre influye muchísimo, ¿no? Lo que pasa que, fíjense, cuando uno trabaja con niños, yo siempre digo, ¿quiénes vienen a la consulta? La mamá en la mayor parte de los casos, la abuela en la mayor parte de los casos, o sea, es el representante femenino, ¿no? Al padre muchas veces hay que traerlo a la rastra, los padres muchas veces, los varones muchas veces no, bueno, o piensan que no, que ya se le va a pasar, digamos, ¿no? O sea, tienen otro tipo de conductas, ¿no? Y una cosa quería decir también en cuanto a esto de la percepción del cuerpo, que por supuesto es bastante diferente a lo mejor en una familia en donde hay obesidad, que tanto puede ser o bien que el cuerpo se haya connotado como somos todos gordos y está todo bien, o puede ser en ese discurso contradictorio de no hagas ni seas lo que soy yo, ¿no? Entonces, de una mamá o de un papá gordos que no pueden o no han podido transformar la situación, pero le transmiten todo el tiempo al hijo o a la hija que tienen que ser diferentes a ellos, ¿no? Y esto también supone una gran contradicción, porque le estoy diciendo a mi hijo, no seas como yo. ¿Mm? O sea, en esto de transmitir esta cuestión del cuerpo como algo más valioso, como ser más valioso o menos valioso,
al decirle no seas como yo, no hagas lo que hago yo, o no comas como yo, y entonces se hacen diferencias en la comida, esto termina generando actitudes que son realmente distintas, ¿no? Siempre recuerdo que lo tengo en una de las viñetas en los cursos de una paciente que ella siempre decía que al hermano su mamá le daba manjares y a ella bife con ensalada. Entonces, porque ella era gordita, siempre fue gordita, ¿no? Entonces, ella vivió enojada con su madre y su madre evidentemente no se daba cuenta, ¿no? Pero ella, ¿cómo calificaba? Mi hermano es más valioso, es más querido porque es flaco y le dan manjares. A mí me dan bife con ensalada. Por supuesto, después en la adultez, ¿qué hizo? Se dio todos los manjares que quería. Claro, claro. No podía, sí, es tan fuerte esta cuestión de el mandato familiar, ¿no? Que es tan importante también poder trabajarlo y poder trabajarlo en los niños para que esos niños puedan también ir viviendo su cuerpo con más naturalidad y aceptando que uno puede ser diferente, pero también puede ser saludable, no diferente, diverso, que los cuerpos son diversos, hay multiplicidad de cuerpos, ¿no? Bueno, y vos me hacías la pregunta en el adelgazamiento. Sí, como en el proceso a veces es también no ir reconociendo, ¿no? Y incluso personas que dicen, en mi proceso, por ejemplo, como fue mucho tiempo en el que yo estuve en un internamiento, entonces no era como el contacto con las personas, ¿no? Entonces cuando yo salgo, sí era después de 50 kilos, o sea, en este internamiento, pues sí, de repente era, pues no me conocía la gente. Y fíjate cómo yo llegué a un punto en el que ya cada vez que me encontraba alguien y que me preguntaba, ¿qué te hiciste? Y esto, llegó a ser muy cansado ese tema. Y yo me acuerdo que pasaba y como no me conocían, yo sabía que no me conocían por todo ese tiempo, pues mejor era como que, ay, no, que no me vean, ¿no? O sea, pero desde ahí, porque era todo este tema, ¿no? Pero también me llegó a pasar conmigo misma, ¿no? O sea, de yo misma verme y decir, es que no me estoy reconociendo, ¿no? No me reconozco, o sea, lo que estoy viendo, ¿no? No soy yo. Y ya después era, no, si eres tú. Incluso, Liliana, hubo veces que hice los ejercicios de, sí soy, porque precisamente no había ese reconocimiento, ¿no? Sí, sí. Esto en realidad no tiene que ver con la autoestima. Puede tener que ver la autoestima seguramente en esta cuestión de apreciar el nuevo cuerpo, pero tiene mucho que ver con esto que hablamos de la imagen corporal, o sea, bajar 50 kilos, una transformación importantísima, ¿no? O sea, una cosa es bajar 10 kilos, no porque los desmerezca para quien es importante, pero 10 kilos no te cambia básicamente, todo el mundo te va a seguir reconociendo. Ahora, si vos ya bajás 30, ya alguno que no te había visto bien de cerca, si ahora adelgazás y con los barbijos menos te van a reconocer, digo yo, porque acá estamos todo el tiempo con barbijo. Y va a ser un problema el reconocimiento. Pero este tema, fíjate, yo quiero destacar dos cosas del proceso de adelgazamiento, porque en realidad, junto a esa sensación tan fuerte de haber logrado aquello que es tan anhelado para una persona, que vos lo has vivido, digamos, de pronto tu cuerpo ha cambiado, sos lo que siempre, o por lo menos pesás lo que siempre quisiste pesar. Bueno, es una sensación muy fuerte por momentos, pero por otros momentos vos me decías hoy que no te sentías bien. Y esto está tan bueno, porque, bueno en el sentido de poder reconocerlo, ¿no? Porque en realidad las personas cuando adelgazan, en realidad hay momentos en que se sienten bien y hay momentos en que no se sienten bien. Primero porque pasa esto de la falta del no reconocimiento. Vos fíjate, si la gente no te reconoce, eso puede ser gracioso, pero también puede ser aterrador. De repente no sos más la que eras, ¿no? Entonces, Claro. es como vos decís, ¿quién soy yo? Y muchas veces yo digo, las personas que bajan, acá hay alguien que está escribiendo algo, yo fui siempre delgada, dice, en un momento de mi vida engordé muchísimo y me pasó de no reconocerme con tanto sobrepeso y ahora bajo los 50 kilos
y otra está trabajando para volver a reconocerse, ¿no? Pero yo lo que quiero decir es que, sobre todo cuando uno ha tenido una obesidad desde chica, hay una identidad forjada desde esa obesidad también. Entonces, la transformación es muy fuerte, ¿no? O sea, uno que no lo reconozcan puede ser gracioso, pero también es, ¿cómo? ¿No saben más? ¿Eh? Nadie me distingue, digamos, ¿no? Entonces, es importante y muchas veces uno mismo no se reconoce en la foto. Uy, ¿este quién es? ¿O esta quién es? A mí me pasó una vez, recuerdo, también, que también tengo historia de obesidad para quienes no lo saben. Me acuerdo que una vez estaba mirando una foto y dije, ¿y esta quién es? Entonces me dijeron, vos sos. Y no me había reconocido, ¿no? En esa delgadez reciente. Hay que trabajar mucho para ir reconociéndose, mucho en el espejo, mucho en la aceptación, mucho en la imagen que quería tener, mucho en las marcas que nos deja la obesidad, Araceli, porque por supuesto Claro. que nosotros las personas adelgazan, pero no son igual que una que nunca engordó. Claro. Sí, también es un proceso de aceptación, ¿no? En ese tema, ¿no? Fíjate, Liliana, Exactamente. nos comentan aquí en Facebook, dice Marcela, ¿qué ejercicios se pueden hacer para asimilar la nueva imagen corporal? Es una persona que trabaja con pacientes con obesidad mórbida que bajan más de 100 kilos. Y bueno, hay mucho para trabajar con esto. Los dibujos, mira, desde lo más sencillo de trabajar con esto de las imágenes, las siluetas, que hay miles siempre ahí en internet, para ir reconociendo el cuerpo, ¿viste? Esos parámetros de siluetas que están divididas por números. ¿Ubicás cuáles son, Araceli? Sí, 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 claro. El trabajo con las fotos, esto que decíamos de los distintos momentos, el hacer un seguimiento con las fotos, el trabajar con las prendas. El trabajo con las prendas es muy importante y muchas veces muy importante incluso, yo les recomiendo a mis pacientes, además de comprarse o ponerse otra ropa, observar un cambio de colores. Muchas veces sucede, y esto también lo quiero decir porque a veces pasan cosas que son como al revés de lo que uno esperaría que pudieran pasar. A veces Claro. hay personas, yo por ahí estas cosas las veo más en las mujeres que en los varones, ¿no? Y a lo mejor hay personas que estando con sobrepeso se visten con colores y con rayas y con cosas. Y de repente cuando empiezan a adelgazar, en lugar de seguir vistiéndose de esa manera, empiezan a vestirse con ropas oscuras, porque se produce todo un proceso de transformación de esa imagen, ¿no? La persona que a lo mejor durante años no se había mirado y no había hablado con nadie de su imagen corporal, de repente se vestía, qué sé yo, no pensaba en cómo le quedaba determinada ropa, o cuando se miraba solamente la cara, o no tenía una visión crítica ni descalificadora. Al adelgazar, claro, que se empieza a mirar con más frecuencia, los demás le hacen notar su cuerpo, empieza a sentir al revés, digamos, ¿no? Como vergüenza de su cuerpo, ¿no? Esto también tiene que ver con este proceso de transformación del cuerpo y con todavía la dificultad de asimilarlo. Por eso todo lo que es el trabajo con las fotos es muy importante, ¿no? Sí. Y lo de las prendas, siempre les digo a los pacientes que cuando van adelgazando o cuando han adelgazado mucho y les cuesta reconocerse, yo les digo que, por ejemplo, si tienen una amiga, o estas cosas las podemos hacer las mujeres, porque no sé si los varones se piden la ropa prestada, pero bueno, o una hermana, qué sé yo. A veces uno dice, bueno, sí, yo soy gorda y mi hermana siempre fue flaca. La imagen de delgadez fue siempre situada y depositada en la hermana, ¿no? Ahora bien, cuando la persona adelgaza, es tan fuerte el decir, el medirse la ropa de la hermana, porque como está puesto allí, los otros días yo tengo
una paciente que es hermana, que es, ¿cómo se dice? Monja. Sí, una monja. Entonces, Ajá, le digo a la hermana, sí, hermana, le digo, claro, le digo, ustedes tienen más problemas para reconocer los cambios en el cuerpo porque usan hábito las monjas, ¿viste? Entonces le digo, ¿será posible de que vos le pidas a una compañera de ella, a una compañera de ahí de la congregación, ¿será posible que le pidas el hábito y te lo midas? Porque para ella la hermana esta, ponele que se llame hermana Juliana, siempre fue mucho más delgada que ella. No, ajá, sí, bueno, finalmente se ve que se puede, ¿no? Pudo intercambiar y fue tan grande el claro, impacto de ella adquirirse el hábito de la hermana, ¿no? De la compañera y le quedaba cuando en realidad siempre había estado muy asociado a que seguramente esa ropa no le iba a entrar, ¿no? El trabajo con las prendas es un trabajo muy interesante, ¿no? Esto de que muchas veces sí, sucede que la persona va y se compra ropa y dice, no, dame un talle tanto, y a lo mejor la vendedora te dice, no, pero vos ese talle no, son 2 talles o 3 talles menos, ¿no? claro. Toda Y que otro seas ejercicio también grande, que yo hago, Liliana, suele sí, pasar, otro dice ejercicio que yo Martina, hago también es, sí, 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 o sea, de ir a las tiendas y directito es como me voy a las tallas más grandes y después es, no, pues ya no soy esa talla, ¿no? Es empezar a identificarlo. Y otro ejercicio que también yo hago es un dibujo en un papel, que es un papel craft, se llama, ahí es otra persona me dibuja y yo estoy sintiendo cómo la persona va con su mismo marcador, o sea, sintiendo, yo sintiendo, ¿no? Y el contorno, ¿no? Y es ese muy trabajo. impresionante también este ejercicio cuando me levanto, cuando las personas se levantan y voltean y lo ven, también, ¿no? Es una forma de decir, ay, o sea, yo no veía eso, ¿no? Entonces Ese es un sí, trabajo más muy ejercicios, revelador. No se puede hacer cuando sí, las de verdad. personas tienen mucho sobrepeso porque es muy incómodo acostarse en el piso y todas esas cosas, ¿no? A veces, me acuerdo una vez habían hecho una cosa de poner los papeles sobre la pared. ¿Tú lo haces en la Ajá, pared o en el piso? sí, también es, al final, ajá, es más fácil y también va quedando la silueta, ¿no? Liliana, nos comentan también por aquí Digo, por Instagram, dice, yo siempre no, fui, digo que es muy interesante eso de percibir la diferencia, ¿no? A pesar de que sí, la perspectiva de la silueta es una perspectiva plana, ¿no? ajá, sí, Pero es claro, muy interesante. Yo lo que quiero dar esta idea de que tenemos que trabajar desde distintos aspectos, ¿no? sí, Todos contribuyen, ¿no? O sea, desde la ropa, desde, por ejemplo, bueno, nosotros tenemos, vos sabés que tenemos unos mamelucos donde les ponemos el peso en bolsitas de arena, ¿no? ajá, para ir También identificando el peso que han perdido, ¿no? exactamente, peso Ajá, perdido. Y también esto de poder trabajar a lo mejor con prendas grandes, que las personas traigan las prendas de cuando pesaban, por ejemplo, vos cuando pesabas 50 kilos más, y rellenarla o con bollos de papel de diario, o con globos. Eso es de ok, un impacto muy grande, ¿no? Porque si bien tampoco es que es exacto, pero te da una dimensión de cómo rellenabas ese pantalón o ese vestido, ¿no? claro, Es como que son cosas que van acompañando esta transformación. También está este trabajo entre cómo me veo y cómo me ven los demás, ¿no? El animar a las personas a exponerse frente a los otros, ¿no? Para que también los otros le vayan devolviendo esta imagen de sí mismos, ¿no? Y otra claro, cosa que animo también a las personas es a cambiar, si bien no es que uno tiene que cambiar de estilo, porque todo el mundo tiene su estilo, pero también a cambiar algún tipo de prendas, porque el cambiar algún tipo de prendas hace que uno también se visualice diferente. Hace un tiempo yo había trabajado en un grupo con una chica, eran varias chicas, varias mujeres, chicas digo porque eran claro, mujeres jóvenes, así más o menos de tu edad, y bueno, y entonces les dije que trajeran distintas prendas, hicimos como un desfile de modelos adentro del grupo. Y lo interesante fue que como más o menos podían intercambiarse algunas prendas, fue muy interesante porque, por ejemplo, una de las chicas no usaba
no usaba vestidos. Entonces, de pronto, no había usado nunca vestido. Entonces, de golpe, poder visualizarse en un vestido y caminando con un vestido, caminando con otra prenda, porque todo eso hace a nuestra imagen corporal, ¿no? A ese reconocimiento que no va a ser inmediato. Yo quiero decirles a las personas que hacen tratamiento y a los profesionales que trabajan, porque a veces los profesionales también nos parece que las personas no valoran los logros. Y yo creo que muchas veces no tiene que ver con no valorar los logros, sino con una cuestión de tiempo de reconocimiento y de distorsión. Es lo mismo que sucede cuando las personas engordan. ¿Viste? Que todo el mundo dice, uy, esa persona cómo está engordando, y a lo mejor esa persona todavía no se ve. Yo digo que cuando uno se ve gorda es cuando ya está muy. Sí, en las mismas terapias, en los grupos que manejo, también es el decir, el otro día me pasaba una foto una paciente y decía, porque yo nunca me di cuenta que había llegado hasta ese punto, nunca me di cuenta, ¿no? Y ahorita veo la foto, incluso me decía, porque nadie me decía nada, ¿no? De cómo me veía, pues, ¿no? Y cómo también pues, lo vio esa imagen también de sí misma, pues, ya después de incluso ya al estar bajando de peso, ¿no? Sí, 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 es fuerte. Ay, Liliana, pues siempre es un gusto poder compartir contigo y que nos tienes a uno le da ganas de seguir charlando. Sí, aquí tomándonos el café. Pero te voy a volver a invitar. Dale, me gusta. Capaz que algún día nos podemos encontrar personalmente y tomar el café. Yo encantada. Y hablar las dos, como te vi platicando. Mirá, ya uso las palabras de usted. Los otros días había una psicóloga, te vi un ratito, que hablaban del COVID-19 y del encierro, ¿no? Sí. Digo, ay, qué lindo, estar sentadas juntas. Sí, ya pronto, con todo el favor de Dios, ya sea que yo vaya a Argentina o que tú vengas acá a México. Encantadísima. Bueno, pues muchas gracias por compartirnos tanto de tu conocimiento y toda tu experiencia que tienes, Liliana, y pronto nos volvemos a ver por aquí. Muchas gracias a vos, Melita. Es un placer charlar contigo por dos cuestiones, porque trabajás y acompañás a pacientes con esta problemática y por tu propia vivencia, ¿no? Si bien yo creo que no es que todos los que trabajan en obesidad tienen que haber pasado por la experiencia, pero cuando uno tiene la experiencia, bueno, tiene un plus con el cual acompaña a las personas, ¿no? Y esto está bueno. Igualmente, ¿no? Contigo también, porque también es esta parte de cómo puedo, esa empatía que existe, ¿no? En el tema. Entonces, pues muchas gracias, Liliana, y pronto te vuelvo a ver por acá. Seguramente. Un abrazo. Pronto. Un abrazo para vos. Hasta pronto.